validas, entiendes, comprendes, acompañas a tu hijo y que le das opciones. ¿Cómo te sentirías mejor? Claro. ¿Qué te gustaría más? Y eso tiene excelentes resultados porque él está validado y eso es lo que el niño o la niña quiere. Al podcast. Bienvenidos a podcast. ¿De quién? Es Paola Elisa. ¿Te gusta? Españoles. Bienvenida a un episodio más de Negocios entre Pañales. Hoy vamos a hablar ya de un tema que a las que tenemos hijas un poquito más grandes que están en la segunda infancia nos interesa muchísimo porque pues ahora que vemos en retrospectiva cuando nosotras éramos niñas y cómo fuimos creciendo, cómo fuimos creando nuestra autoestima, nuestro amor propio, identificamos cuáles fueron esos momentos de la vida en donde tal vez nos generaron alguna herida, ¿no? Tal vez nos quedamos con algún concepto de quiénes éramos nosotras, que hasta ahora, en nuestra maternidad o ahora que ya estamos más grandes, empezamos a trabajar. Así que para esto quise invitar a Mariana. Mariana es psicóloga infantojuvenil. Ella tiene una maestría en intervención psicológica educativa y es especialista en psicología clínica y psicoterapia infantil. Mariana ha dedicado su carrera profesional a ayudar a niños, padres y cuidadores a enfrentar los desafíos emocionales y conductuales que pueden enfrentar en sus vidas. También es mamá de 2 niños y esta es una experiencia que ha enriquecido mucho su trabajo al proporcionarle una perspectiva personal y práctica sobre la crianza y el desarrollo infantil. Tiene un montón de cursos. De hecho, yo la conocí porque vino hace poquito a Panamá a dar un curso para cuidadoras. Y al hablar con ella me encantó porque habla mucho de un tema que a mí me llega porque es uno de mis objetivos, particularmente con Martina, y es el de criar niñas seguras de sí mismas, criar niñas que sepan comunicarse, que sepan poner límites, que sepan tener autocuidado. Pero yo a veces digo, bueno, ¿cómo logro eso? ¿Por dónde empiezas? ¿Cómo le hablas a tu hija? Y bueno, me encanta tenerla a ella de referente y de consejera para todas las que también se interesen por este tema. Así que, Mariana, bienvenida a Negocios entre Pañales. Hola Pau, muchísimas gracias por la invitación. Estoy feliz de estar aquí y de además poder hablar de ese tema que te llega a ti, que me llega a mí un montón también porque soy mamá de una niña y que me encanta poder compartirlo con las familias. Mariana, ¿cómo es que te das cuenta que el tema de la seguridad de las niñas es un issue, ¿no? Es algo que empieza a salir. ¿Cómo empezamos a darnos cuenta cuando hay una niña que tal vez tiene inseguridad y tenemos que darle las herramientas correctas? Mira, Pau, en mi consulta, yo atiendo consulta particular y en mi consulta empecé a ver que era muy recurrente que llegara muchas niñas, adolescentes y preadolescentes con esa misma problemática, digamos. Y las mamás llegaban a mí y los papás y decían, mira, yo la siento que está súper insegura. Insegura con su físico, insegura en su manera de relacionarse con los demás, se cuestiona muchísimo, se habla de manera negativa o se refiere a ella misma desde un lugar muy negativo, etcétera. Y cuando yo empecé a atender y a revisar todos estos temas con estas pacienticas, pues sí me di cuenta que era una problemática, ¿no? Mi consultorio, yo comparto un espacio con otra psicóloga, otra colega, y se lo compartí un día y le dije, mira, me está llegando mucho esta consulta y me llega mucho alrededor de estas edades para ver si a ella le estaba pasando también. Y aquí tenemos una comunidad de psicólogas que nos compartimos y que hablamos y bueno, hice la misma pregunta y me empecé a dar cuenta que sí, que realmente era algo recurrente, un motivo de consulta importante y que era relevante y que pues importante porque más de 3 en un promedio, digamos, de 10 pacientes tenían esta misma problemática. Entonces,
nada, como que revisando mucho la literatura y compartiéndolo con mi colega que te contaba, dijimos, oye, definitivamente hay algo aquí, vamos a profundizar un poquito más en este tema de los límites de la seguridad, de la autoconfianza, de la autopercepción que tienen las niñas de ellas mismas, porque es que hoy además tenemos un factor o un componente más en esta ecuación y es toda la información que los niños reciben. No le digamos tecnología, sino que es la cantidad de información que nuestros niños reciben hoy. ¿Y qué nos da o qué nos dice esa información que va alimentando esas inseguridades o que va haciendo que estas inseguridades aparezcan? Entonces, digamos que de ahí entramos a ver que la problemática está, pero además para responder a tu otra pregunta de cómo nos damos cuenta que mi hija está insegura, yo pienso que hay que partir, Pau, siempre de la premisa que uno conoce a sus hijos y que cualquier cambio que tú observas en tu hijo, en la conducta de tu hija, que antes no y de repente sí, es un llamado de atención, ¿sí? Es una alerta para ti, una banderita roja que debes levantar y decir, ¿qué está pasando aquí? ¿Sí? Antes ella no me preguntaba tantas veces yo qué pienso de la ropa que se está poniendo. Ahora sí. Ahora, eso solo, eso por sí solo, no. Eso en combinación de otros factores que podamos estar revisando nosotras como mamás. Y por eso te decía, para eso tenemos que poder tener la posibilidad de conocer a nuestros hijos, de entenderlos, de saber cuáles son sus comportamientos normales, de cómo son ellos en la interacción con los amiguitos. A veces no tenemos acceso a eso, entonces poder propiciar nosotras esos espacios para observarlos en la interacción con otros niños, que eso es lo que nos va a dar la información que nosotros necesitamos como mamás para saber y decir, algo no me cuadra como mamá. Si algo no me cuadra como mamá, mi consejo siempre es, busca un especialista que te valide, que revise, que te diga, por aquí sí o por acá no. Sí, pero uno como mamá sabe. Si conoce a su hijo, sabe cuando algo ha cambiado. Pero como te digo, para eso hay que conocer a los hijos y poder saber que esta nueva conducta apareció de repente, hombre, vale la pena revisar si sí es algo normal o si, por el contrario, nos está levantando una banderita roja. Ok. Y si es el caso, si de repente decimos, ¿sabes qué? Sí creo que, no sé, tal vez he visto que mi hija, que ya está llegando a los 10, a los 12 años, está insegura, está haciendo muchas preguntas sobre el tema físico, sobre la validación externa. ¿Cómo son algunas formas de trabajar la autoestima y de ayudar a que ella se sienta mucho más segura de sí misma? Claro, hay dos cosas, Pau, en la intervención. Nosotros siempre tenemos la posibilidad de hacer una intervención de prevención, o sea, antes de, que es donde, digamos, todos los programas de psicoeducación se centran, o sea, digamos, en estos programas de prevención. Y está la intervención que hacemos cuando ya tenemos una problemática, ¿sí? Entonces, si ya mi hija tiene una conducta que nos muestra baja autoestima, una percepción negativa de sí misma, se relaciona muy mal con las demás personas, está apartada de los demás, la excluyen, no tiene amigas, en fin, tantas problemáticas alrededor de esto, hacemos una intervención que ya es directa con ese niño o con esa niña y que es en consulta, ¿sí? Es una intervención 1 a 1. Pero hay mucho que nosotras podemos hacer como mamás que hacemos en esta línea de la prevención. Todo lo que nosotros le decimos a nuestras hijas, la historia que le contamos, el lenguaje que nosotras usamos con nuestras hijas, el ejemplo que les damos, digamos, el apoyo externo que podemos dar con programas que existen, como te contaba, por ejemplo, el programa que yo implemento aquí en Barranquilla y que está dirigido como en eso, en la prevención. Ese tipo de formación o de apoyo que podemos dar es valioso, pero mucho también tiene que ver con el discurso que yo tengo en mi casa alrededor de la autoestima, alrededor de la valía de cada persona y el trato que yo le doy directamente a mi hija para que ella pueda
realmente aprender a ponerse a ella primero, a ella conocerse, a ella saber qué le importa, a ella saber qué importa, que ella puede tener un impacto positivo en el mundo, que es una amiga valiosa, que cuida de sí misma, que cuida de su cuerpo, que cuida de las relaciones que tiene con las demás personas, que tiene amistades sanas. Todas estas cosas que nosotros podemos hacer en cómo nosotros interactuamos con nuestras hijas. Y ojo, especialmente de la mamá hacia la hija, mujer, hay un vínculo muy importante. Entonces, esa conversación, ese discurso, ese ejemplo que nosotros damos es muy importante en toda la parte de la prevención. Ok, entonces aquí estamos hablando, digamos, ya en ejemplos prácticos de si tú te ves al espejo y dices, es que no me gusta cómo me veo horrible, o mira, estoy toda despeinada, no quiero salir en la foto. O sea, ser consciente de que tu hija escucha todo eso, ¿no? Dices, justo eso, ¿no? Como el diálogo que tienes, que no nos damos cuenta que ellos son como unas esponjitas. No, 100%. Y mira, eso que tú dices tiene muchísima relación con otro tema importantísimo, que es los trastornos de alimentación, los trastornos alimenticios. Todo lo que nosotros, o digamos, mejor dicho, todo lo que las niñas, nuestras hijas, las herramientas que ellas tengan para poder afrontar situaciones estresantes para ellas, que tenemos todos a lo largo de nuestra vida, que a ellas también se les presenta. Todas esas herramientas que tienen para afrontar son las que las protegen de las conductas desadaptativas o de las conductas de riesgo. ¿Cuáles son las conductas de riesgo? Muchas, pero las relaciones negativas, los trastornos de alimentación, la drogadicción, el abuso, en fin, toda esta problemática que se da más adelante, por supuesto que no es en una niña pequeña, pero que se da más adelante en la adolescencia y en la adultez y la juventud, son factores de riesgo, son conductas riesgosas a los que las niñas han llegado porque en los momentos de su infancia, de su preadolescencia, de su adolescencia, no contaban con las estrategias de afrontamiento que necesitaban ante esas situaciones emocionales estresantes que se les presentaban. ¿Cuáles son esas situaciones emocionales estresantes? Muchas que viven ellas, que vivimos todos, pero pues a cada uno se le presenta de una forma diferente, ¿cierto? Entonces, ante esas situaciones, si no tenemos esas herramientas, si no hemos elaborado y no tenemos esas estrategias de afrontamiento, muchas veces nos va a llevar a conductas de riesgo, unas más riesgosas que otras. Entre esas están los trastornos de la conducta alimenticia. Entonces, una de las cosas también es esto que tú estás diciendo. Hay mucha evidencia que se ha encontrado de la relación directa que hay entre lo que la mamá dice, habla, comparte con su hija, intencional o no intencional, pero como dices tú, son unas esponjitas que van absorbiendo con los trastornos de alimentación. Entonces, si yo en mi casa como mamá estoy hablando todo el tiempo de que estoy gorda, o que quisiera estar más flaca, o que quiero perder peso, o en mi casa digo, por favor no me sirvan arroz, o no hagan arroz, o satanizo las comidas, o hago una semana de fasting y tomo jugos verdes todo el día, mis hijos están viendo eso y esa es la relación que yo tengo con la comida y esa es la estrategia que yo tengo y el recurso que yo utilizo y además normalizo ese tipo de conducta, pues obviamente eso va, digamos, quedando en nuestras hijas y es la relación que ellas, la asociación que ellas empiezan a hacer y están más propensas a un trastorno de alimentación. Entonces, eso para poner un ejemplo como muy concreto de que, por supuesto, lo que nuestras hijas ven en nosotras es lo que ellas van a entender como la norma o es lo que ellas van a entender como el deber ser, como la expectativa, etcétera. Y que nosotras como mamás tenemos esa responsabilidad de guiar a nuestras hijas en que esto es lo que tú puedes hacer ante situaciones emocionales estresantes. Se te presentó esta dificultad, bueno, ven, vamos a revisar qué puedes hacer. Y qué puedes hacer son muchas cosas. ¿Y ante qué situación emocional? Ante que una pelea con una amiguita. Mira, mi amiguita me quitó esto o mi amiguita me dijo esto y me hizo sentir muy mal y yo no le pude decir nada. Yo no me sentí capaz de decirle nada. Entonces esa niña llega a su casa desbordada emocionalmente y le comparte a su mamá que nadie quiso jugar con ella, que nadie quiere ser su amiga. Y realmente no es nadie, es esta personita que no quiere ser su amiga o esta personita que la trató mal.
Pero cuando hablamos con nuestros hijos, cuando compartimos con ellos, cuando desglosamos lo que les está pasando, cuando evaluamos y no les decimos qué hacer, sino que los acompañamos a entender sus emociones, sus sentimientos, a pesar, o sea, a pesar que pueden hacer para enmendar una situación o qué harías, darte opciones de qué podrías hacer. A mí me parece que esto y esto y esto, pero ¿qué te parece a ti? Llevarles esa conversación, a mostrarles interés a nuestros hijos. De ahí es donde ellos van sacando esas herramientas que ellos necesitan para antes de situaciones emocionales estresantes, sé qué hacer. O creo que puedo hacer esto o lo otro, o en últimas, voy a mi lugar seguro. Mi mamá y mi papá son mi lugar seguro, Claro. me escuchan, me dan ideas, me validan, y eso es un recurso. Totalmente, totalmente. Y Mari, cuando empezamos a ver que esto sucede mucho, ¿no? Desde los 6, 7 años pasa que las niñas empiezan a tener estas discusiones de quiero ser tu amiga, ya no quiero ser tu amiga, tal, le dijo a tal que no sé qué, y entonces yo escucho mucho y lo escucho con tristeza porque a veces de grandes decimos, ¿por qué se crea esta idea de que las mujeres no somos amigas y no nos llevamos? Pero en cambio lo escucho en referencia a las niñas chiquitas de, ay, es que desde chiquitas las mujeres sí son conflictivas y extremadamente emocionales y están con el chisme y están, ¿cómo podemos hacer esta edad para no estereotipificar de decir es que están, ¿no? En el chisme y en las emociones y en el soy tu amiga y no soy tu amiga y lograr que ellas puedan tener una comunicación asertiva? Total. Y eso, digamos, me encanta y es algo que vemos desde los 6 años, más o menos, incluso a veces antes. Digamos, la dinámica social empieza a cambiar alrededor de los 7 años, que es cuando, digamos, en términos escolares coincide con primero elemental, con primero de primaria, con first grade, como lo llamemos, ¿verdad? Y eso coincide como por la edad del desarrollo y la etapa, que es cuando hay un despertar social que no había anteriormente, que es que me importa la opinión del otro, ¿sí? Claro. Mi autoconcepto se forma basándome en el concepto que tienen los demás de mí. Entonces, anteriormente me importaba el concepto que tenía mi mamá y mi papá de mí. Ahora me importa el que tiene mi mamá, mi papá y mis amigos. Mi mamá, mi papá, mis amigos y mis profesores. Entonces, ese círculo social se va ampliando y el concepto que tienen los otros de mí y me importa un montón. Entonces, si los demás piensan que yo soy mala bailando, debe ser que soy mala bailando. Si los demás piensan que no soy buena amiga o que soy zapa o que soy chismosa, debe ser que soy chismosa. Porque todavía pesa mucho más eso que la autorreflexión. ¿Sí? Que decir, y eso es, digamos, por mecanismos, eso no es de que... pero es algo a lo que nosotros podemos contrarrestar, ¿sí? Okay. Y que nosotros podemos siempre desde muy pequeños enseñar a nuestros hijos, y hablo hijos porque hijos e hijas, a ser autocríticos, a revisar si su comportamiento es resultado de algo que yo hice, si es resultado de algo que me hizo alguien más, si fue una cosa aleatoria, etcétera. ¿Y yo qué puedo hacer para cambiarlo la próxima vez? ¿Tengo control sobre esto o no? Etcétera. Y nos invita a ser autocríticos desde muy pequeños, a enseñar que lo que tú digas, aunque me importa porque somos seres sociales, porque vale la opinión de los demás, porque ellos van a construir un concepto mío, porque vivimos en comunidad, aunque me importa, no es algo que me tiene que impactar en mi autoconcepto. Mi autoconcepto yo lo puedo formar, sí, de la opinión de los demás, pero pesa más lo que yo sé que soy, lo que yo valgo, ¿sí? Pero tenemos una forma, o por muchos años hemos tenido generaciones de generaciones que nos han enseñado que nosotros mismas no nos ponemos primero. Claro. Yo le digo esto a las niñas con las que yo trabajo y les digo, no sé cómo lo dicen en sus países, en sus ciudades, etcétera, pero, por ejemplo, acá en Barranquilla nosotros decíamos, cuando yo era chiquita, si tú decías algo positivo de ti misma, te respondían como, ay, alábate pollo, que mañana te asan, por ejemplo. O como que uno no se puede echar flores. Entonces, que era de muy mal gusto o se veía muy mal tú decir una cualidad que tú tienes, ¿sí? Claro, y entonces por quedar bien lo que termina pasando es que dices, ay, estoy despeinada, estoy fea, o alguien te dice algo bonito, me gustan tus zapatos, ay, pero son viejísimos, ¿no? Total, y es una condición.
Sí, sí, porque si dices, ay, están divinos, ¿verdad? Me costaron un dineral. Sientes Fatal. mal, tú no Exacto. debes de presumir o no debes de... Exactamente. Ok, Exactamente. wow. Y tenemos como esa idea que, digamos, estar llena de uno mismo es ser una persona presumida. Y realmente estar llena de mí misma es lo mejor que yo puedo hacer por ti, para ponerlo Claro. al servicio de los demás. Si yo no estoy bien, si yo no sé quién soy, si yo no sé qué me gusta, si yo no sé cuánto importo, lo que valgo, el impacto que puedo tener, ¿yo qué te puedo ofrecer? ¿Cierto? Claro, Pero si nos claro. enseñan y les enseñamos a nuestras hijas a que el valor te lo das tú, a que encuentra qué es lo que a ti te gusta, no lo que les gusta a los demás, qué te gusta a ti, qué quieres hacer tú, qué harías en esta situación, cómo puedes alzar tu voz, si les enseñamos términos a nuestras niñas de, por ejemplo, ser activistas, si usamos ese término de ser unas niñas activistas que promueven el bienestar, que levantan la mano cuando algo está mal. Si todas las mamás hiciéramos eso y enseñáramos a las niñas a estar llenas de sí mismas, creo que tendríamos una comunidad llena de niñas que se apoyan, que se ayudan, que se sienten seguras, que tienen una competencia sana, porque la competencia existe y va a existir siempre, pero de un lugar positivo, ¿verdad? Claro. Y si todas hiciéramos eso, si viéramos la importancia de enseñarle a nuestras hijas a poner límites, ¿verdad? A decir, hasta aquí puedo llegar yo, a saber que los límites son sanos, que está bien yo decir, no quiero participar, y no que llevamos a nuestras niñas a que tienen que participar, o a que tienen que saludar, o que tienes que ir a la fiesta de fulanita. Ahí, en cada intervención pequeñita, diaria, les estamos enseñando a nuestras niñas, en vez de ponerse primero, a que pongan primero a los demás. De hecho, eso es lo que nos enseñaron por Wow. siempre, que Total. tú vas después, incluso desde la ortografía. O sea, uno no puede decir yo primero, primero los Sí, el demás y burro después por yo. delante, ¿no? Te decían el El burro por burro por delante. delante patea, exacto. Sí, Entonces, desde eso, nosotros crecemos con que primero los otros, tus necesidades, las tuyas y para cuando las mías, ¿no? Y eso es muy, muy, muy relacionado con la autoestima, con el autovalía. O sea, pero ¿y por qué yo no me puedo poner primero? Si yo valgo. Y no desde el egoísmo, sino desde ese lugar positivo en el que si yo estoy bien conmigo misma, puedo estar bien contigo. Te puedo dar a ti lo mejor de mí y tú me puedes dar total. a mí lo mejor de ti. Qué importante eso que dices, Mari, porque creo que para nosotras como mamás parece ser obvio, pero realmente es incómodo. Yo te quiero compartir una situación que me pasó de niña y ahora me pasó de mamá. Y me acuerdo que de niña yo iba a tener una fiesta y había una amiguita del colegio que me molestaba mucho. Siempre estaba como que en constante competencia conmigo y no la llevábamos bien. El punto es que iba a ser mi fiesta y yo no la quise invitar. Pero la niña le dijo a su mamá y la mamá le llamó a mi mamá, ¿no? Que, ay, va a ser la fiesta, pero no invitaron a mi hija. Y entonces me acuerdo de mi mamá así como de, pero es que la tienes que invitar. Y yo, pero yo no la quiero invitar, no me trata bien, no la quiero. Entonces yo le decía, dile que no hay vasos. Y entonces mi mamá así, no le puedo decir eso. Y entonces este tema que obviamente en este momento no se hablaba tanto, de poder quedar mal, ¿no? Y te decían, pero es que pobrecita va a llorar y ella no va a ir y ella quiere ir. Y entonces tú te tenías que tragar tu incomodidad de invitar a alguien que te trataba mal por no hacerla sentir mal a ella. Ujú. Y yo en ese momento me parecía muy evidente porque mi mamá no me hizo caso. Bueno, hace 3 meses fue la fiesta de Martina. Y ella es una niña que de verdad a mí me impresiona como su autoconocimiento, ¿no? Y me dice, es que esa Ujú. niña no la quiero invitar porque no me hace sentir bien. Y por otro lado, el decir, pero es que yo me llevo con la mamá, ¿cómo puedo decir, no? Y esta incomodidad que al final del día, pero claro que yo ya desde otro punto, ¿no? Desde un autoconocimiento más, desde que te he estado escuchando, acababa de hablar contigo, el libro de Reshma Sauhani, que justo también habla de cómo socializamos a las niñas para ponerse de último. Entonces le dije, tienes toda la razón, mi incomodidad viene después y es tu fiesta y tú te tienes que sentir segura, pero esto
esto no viene fácil, ¿no? No. El llegar a un evento social y que tus hijos no quieran saludar y tragarte tú esa incomodidad de que no quieren saludar o que no quiere voltear para una foto. Y al final del día, cuando te pones en los zapatos de ellos, está bien, ¿no? Pero para ti como adulto es incómodo por lo que van a pensar de los demás, porque crecimos siendo socializadas a que tenemos que quedar bien con todas las demás personas. Total, total. Y me encanta tu ejemplo porque yo pienso que es que la respuesta está en que nuestros hijos quieren sentirse validados por nosotros. Entonces, si cogemos ese ejemplo, los dos ejemplos que diste, ¿no? El de la fiesta y, por ejemplo, el de saludar. El de saludar es una pregunta muy recurrente. Y yo te digo, si para ti como mamá, porque uno tiene como papás y como mamás unos no negociables, ¿verdad? Yo siempre le digo a las familias que yo atiendo, yo digo, escribe y háblalo con tu pareja, si esa es una posibilidad. ¿Cuáles son esos no negociables para ustedes como familia? ¿Cuáles son los valores que ustedes tienen y cuáles son esas reglas derivadas de esos valores que son no negociables? Pues si tú me dices a mí, Mariana, para mí es no negociable que mis hijos saluden cuando lleguen a un lugar, trabajamos con eso. Pero trabajamos con eso entendiendo las necesidades de tus hijos, entendiendo que de pronto a tu hijo le da muchísima pena, que le cuesta muchísimo, que se siente súper incómodo, que no le gusta que lo besen, que le da asco que lo besen, tantas cosas, ¿no? Que no le gusta estar expuesto. Entonces, valida a tu hijo y tú le dices, Gabriel o Isabel, mi vida, para mí, para nosotros, en esta familia, es importante saludar, pero yo sé que a ti te incomoda. Yo me he dado cuenta que a ti te incomoda. ¿Me quieres contar un poquito de eso? De pronto te quiere contar y te quiere decir por qué le incomoda. De pronto no, pero tú ya sabes que le incomoda, entonces tú se lo haces evidente. Y tú le dices, yo sé que te incomoda. Entonces, como yo sé que te incomoda, quiero ayudarte y te quiero dar unas opciones. ¿Qué te parece más cómodo? ¿Te parece que es mejor? ¿Tú preferirías llegar a un lugar y decir, hola, buenas tardes, y ya? ¿O quisieras saludar con la mano, o dar un abrazo, o dar la mano? O sea, tú le das opciones, ¿no? Y no es lo que yo digo, porque yo digo y punto, porque ese es el padre autoritario, que sabemos que al final el padre autoritario es el que lleva a ser a un niño, a una persona complaciente, que solo le importa lo que digan los demás, sino que tú estás entendiendo que tú tienes unos no negociables, estoy poniendo este ejemplo, pero puede ser cualquiera, pero que tú validas, entiendes, comprendes, acompañas a tu hijo y que le das opciones. ¿Cómo te sentirías mejor? Claro. ¿Qué te gustaría más? Y eso tiene excelentes resultados porque él está validado y eso es lo que el niño o la niña quiere. Y en el ejemplo, por ejemplo, Pau, en el ejemplo de la fiesta, que pasa muchísimo y que además pasa lo que tú estás diciendo, que es como que yo me llevo súper bien con la mamá, yo te invito a ser siempre transparente con tu hija, en la medida que tú puedas, ¿no? A los niños les damos la información que le podemos dar de acuerdo a su edad. No tenemos que compartirle todo, pero si esto es un inconveniente, tú puedes ser muy transparente y decirle, hija, sabes, para mí es súper incómodo. Yo sé que es tu fiesta y que es tu cumpleaños. Para mí es súper incómodo porque yo soy muy amiga de la mamá de Mariana. ¿Qué te parece si yo tengo una conversación con la mamá de Mariana? Yo, 100%, si no quieres, no la vamos a invitar, pero mamá tiene que hablar con la mamá de Mariana porque debo darle, es una amiga mía y me importa mi amiga, me importan los sentimientos de mi amiga. Y de pronto ella se va a sentir triste. Yo le quiero decir que tú y Mariana no tienen una buena relación y que en este cumpleaños tú has invitado a tus más amigas. Y eso es transparente, honesto, justo, coherente, estás siendo empática con tu hija, no la estás obligando a nada, pero si es algo que a ti te incomoda, tú también le puedes compartir a tu hija que te incomoda por esto, en vez de obligarla a que porque a ti te incomoda, entonces vas a invitar a alguien. Sí, Totalmente. o sea, el adulto somos nosotros, busquemos la solución que nosotros podemos encontrar una solución a lo que nos incomoda a nosotros sin incomodar a nuestros hijos, sin incomodar a nuestras hijas. Sí, Totalmente. porque el mensaje a mi hija es, oye, una persona que me hace sentir mal en el colegio, que se burla de mí, que no me presta las cosas, que es grosera, tengo que invitarla porque tú eres amiga de la mamá, o sea, yo no importo. Total.
Qué importante, ¿no? Porque al final del día creo que es en estos pequeños momentos en donde se define con quién somos o qué tipo de hija le estamos mandando el mensaje que queremos criar. Y por más que pensemos que estamos hablándole de autoestima y de que ella es segura de sí misma, si después le mandamos el mensaje, pues, del otro lado, es muy difícil darle esa Claro. validez. No, total, no hay ninguna coherencia. O sea, me estás diciendo todas estas cosas, pero cuando es el momento que es, no me está validando, mis emociones no cuentan, mi opinión tampoco, y más importa quedar bien que lo que yo estoy sintiendo. Eso va completamente en contra de lo que tú me has estado diciendo. Entonces, claro, no hay ninguna coherencia en eso. Total. Mari, me encanta que toques este tema. Yo sé que tú tienes un curso especial dedicado a esto que se llama Llena de mí, ¿verdad? Que es de Se niñas llama, sí, entre 8 y 12 años, ¿es qué? 8 y 14. 8 y 14 años. Y bueno, Mari está en Barranquilla y yo siempre le he dicho que tenemos que armar un grupo online o tenemos que armar un grupo en Panamá. En Panamá. Pero bueno, me encanta que se esté poniendo esto más sobre la mesa, porque cuando yo veo hoy como mujer de casi 40 años, todos los problemas a los que me enfrento, lo dije en mi charla TED, ¿no? El perfeccionismo, el no saber soltar, el decir a todo que sí. Digo, ¿y dónde se originó esto? ¿Esto se originó con la maternidad? No, esto se originó a los 8 años, que yo era 100%. la que quería tener la letra muy bonita porque soy niña y cómo voy a tener mis apuntes feos, o porque tenía que invitar a todo mundo, porque cómo se va a sentir mal la amiguita que no le invitaste a tu cumpleaños, o porque hay que hablarle a tus tías porque es tu cumpleaños y entonces no vayas a tu fiesta porque es el cumpleaños de tu tía, no, por decir alguna cosa. Entonces, no nos damos cuenta que los problemas de mañana, de cuando tu hija tenga 40 años y no pueda tener tiempo para sí misma porque quiere quedar bien con la familia política, viene de lo que hoy en día le estamos enseñando. Y si nosotros nos cuesta trabajo para nosotras mismas, pues imagínate para esos chiquitos. Total, así es. Y que ante cualquier situación estresante, nuestros hijos y nuestras hijas buscan en su maletincito a ver qué herramienta tienen, cuál saco. Y si yo no tengo ninguna herramienta, pues me voy a quedar ahí dejando que las otras personas me hagan sentir mal sin después poder comunicárselo a nadie en un círculo que me produce angustia, ansiedad, inseguridad, que si no las trabajo, pues voy creciendo con eso, que mi maletín en vez de estar lleno de herramientas y de estrategias, está lleno de inseguridades, de dolores, de angustias, y que más adelante, en la adolescencia, cuando vaya a echar mano otra vez de lo que necesito, no voy a encontrar nada en ese maletín y aparecen todas las conductas de riesgo. Entonces, recordar eso, que a nuestras hijas validémosla, pero no solamente validar, es decir, ok, mi vida, entiendo que eso es lo que sientes, sino entiendo que eso es lo que tú sientes, ¿qué podemos hacer? Es Claro. interesarme en lo que tú estás sintiendo, es buscar estrategias que te funcionen, es buscar resolución a tus problemas, es ayudarte a ver el panorama diferente, es a tener un discurso en el que todo el mundo vale, por ende tú vales, pero tengo que además hacértelo ver y eso lo hacemos en el día a día, en la interacción que nosotros tenemos con nuestras hijas, cuando les permitimos dar su opinión, cuando les permitimos ser críticos con lo que nosotros estamos diciendo, en que no es porque yo digo y punto, no significa que va a ser como tú dices, pero sí déjame darte la explicación de por qué no es como tú dices. Y ahí estoy teniendo en cuenta que tú eres una persona que piensa, que siente, que forma sus propias conclusiones y que eso les enseña a ellas para cuando se tengan que enfrentar a situaciones difíciles. Wow. Qué buenas estas palabras. Me hiciste recordar una parte de un libro que se llama Untamed de Glennon Doyle que a mí me encantó. Y hay una parte en la que Glennon está hablando con su hija y le dice que de los aprendizajes más importantes que ella va a tener es a que solamente tiene que quedar bien consigo misma. Y le dice, incluso antes que conmigo. O sea, es más importante que quedes bien contigo misma que con tu mamá. Y el poderle verbalizar eso a tus hijos, porque a veces decimos, sí, queda bien y tú primero y tal, pero a mí me haces caso y aquí acatas mis reglas. Y entonces, el que ellos sepan que lo que sienten es lo más importante, ¿no? Y que ellos son la persona más importante que tienen,
antes que cualquier otra, es algo que requiere como papá o como mamá de ser adultos y de trabajar en que también nosotros tenemos que soltar esa expectativa de que sean o se vistan o digan o hablen o se rían de lo que nosotros queremos, que es incómodo, ¿no? Es incómodo porque a veces queremos hacer los mini-mis. Totalmente, y eso que acabas de decir es muy importante, es alinear esas expectativas que tenemos como padres de nuestros hijos y entender que cada uno de nuestros hijos es diferente, que un hijo no se parece al otro, que las necesidades de uno son distintas de las del otro y que mi hijo es mi hijo y yo ya tuve mi infancia, yo ya tuve mi propio proceso y tengo otro proceso en mi adultez. Y eso me hace recordar a mi hijo mayor que no le gusta el fútbol. Y yo lo tenía en clases y todo esto de que siguieran las clases y yo tenía este discurso mucho como que terminamos lo que empezamos, no te gusta, pero vamos a terminarlo. Y él un día me dijo, mami, pero tú me dijiste que yo puedo decidir y no me estás dejando decidir. Wow, claro. Y claro, o sea, ya como que con ese argumento fue como, bueno, tienes toda la razón. Tú puedes decidir y me estás diciendo, no me gusta el fútbol. ¿Okay? Me hace sentir mal jugar fútbol, no quiero ir más y no te estoy escuchando. Entonces, a veces eso, yo tenía ahí eso de que uno termina lo que empieza, sé constante, porque ese es mi propio proceso, porque yo le reclamo mucho a mis papás que no fueron perseverantes, que no me ayudaron a ser perseverante, que yo saltaba de una clase a la otra, y ese es mi propio proceso, y era lo que estaba yo dejando que tinturara el de mi hijo. Y no estaba escuchando la necesidad clara de mi hijo, de mamá, no quiero ir, no me hace sentir bien. Hasta que él me lo dijo con esas palabras, tú siempre me dices que puedo decidir y no me estás dejando decidir. Y mira qué fuerte que lo que es que los hijos lo confronten a uno. Pero también yo he podido decir ahí, es que quise hacer lo que yo digo, papá, y ya yo pagué y se termina la clase y punto final, no vamos a hablar de esto. Imagínate qué invalidada tan grande. En cambio, Totalmente. el camino es, tienes toda la razón, y a veces como papás nos cuesta aceptar que nos equivocamos delante de nuestros hijos y eso es lo más humano y lo más bonito que le podemos enseñar a nuestros hijos. A veces yo me equivoco delante tuyo y te lo debo aceptar para que ellos también aprendan eso. Los errores se cometen, se corrigen, se reparan y puedo decir, ¿sabes qué? Este no era el camino de pronto sí es como dices tú o el camino es este otro, vamos a probar. Wow. En vez de yo quedarme desde el orgullo y decir, esto es porque yo soy la mamá. Gracias por compartir esa historia, porque yo creo que a todas nos ha pasado, ¿no? El debatirnos entre tengo que enseñarle de disciplina y que cuando tomas una decisión es definitiva, es un poco yo creo que lo que aprendimos o estas creencias que tenemos y el poder escucharlos y decir, ok, te escucho, no te gusta, está bien, ¿no? Ya leíste, lo intentaste, probaste y te comprobaste que no es algo que te gusta. A mí me pasa, por ejemplo, yo hablo mucho con mis alumnas de un curso que tengo de productividad sobre el autocuidado y la importancia del autocuidado, porque las mamás tendemos a querer que la casa esté perfecta, recogida, la comida lista, los niños peinados, ¿no? Como que todo bien y hasta las 11 de la noche se dan un poquito de tiempo, pero ya no es suficiente para quitar este burnout. Y el otro día me di cuenta que yo entré al cuarto de mi hija y ella me dijo, ¿me puedo poner a hacer unos collares que quería hacer? Y yo, bueno, pero primero recoge tu cuarto y tienes que limpiar esto y eso está, lo tienes que organizar. Y dije, estoy haciéndole lo mismo que me hago a mí misma, pidiéndole que primero cumpla con todos los deberes antes de poder ella tener tiempo para sí misma. Y apenas lo dije, fue, perdóname, por favor, estoy haciéndote lo que a mí no me gusta hacer conmigo misma. Claro, ponte a hacer collares y ya después, al final que termines, encuentra, por favor, un tiempito para que sí recojas tu cuarto, pero increíble cómo repetimos patrones y creo que la clave no está en ser perfecta, sino en reconocer y pedir disculpas, porque nos equivocamos un chorro de veces. Total, y de traerlo a la conciencia y decir, esto fue lo que hice, estoy dándote de lo mío en vez de permitirte que lo tuyo sea lo tuyo. De acuerdo.
Ay, Mariana, me encantó tenerte aquí en Negocios Entre Pañales. De verdad que hablar contigo es un apapacho al corazón. Gracias, Pau. Estás en Colombia, en Barranquilla, pero yo sé que viajas, que has dado cursos en Miami, has dado cursos en Panamá. Así que, chicas, síganlas. De pronto también nos la llevamos para allá a México, así que síganla Amo en México. su cuenta. La vamos a poner por aquí para que la tengan, para que le den clic a su perfil y puedan ver todo el contenido que comparte. Y te mando un abrazo enorme. A ti, Pau. Un besito, muchas gracias. Qué rica conversación. Y bueno, a las que estuvieron por aquí y que tienen amigas con hijas que están pasando esta segunda infancia, no dejen de compartirle este episodio. Y nosotras nos vemos el siguiente lunes en un episodio más de Negocios Entre Pañales.